Hay algo en el cielo que no debería estar allí. Una presencia antigua que se mueve contra toda predicción. Un viajero de hielo y fuego cuyo comportamiento desafía cada ley astronómica que creíamos entender. Se llama 12P Pons-Brooks, conocido popularmente como el cometa del diablo, pero es mucho más que un simple visitante periódico. Es una pregunta congelada en movimiento, un enigma que atraviesa nuestro sistema solar cada 71 años, y en este 2025 ha comenzado a susurrarnos algo que ningún científico esperaba escuchar. Al final de este viaje, tal vez nunca más mires el cielo de la misma manera, porque cuando el cosmos decide moverse fuera de nuestros modelos, nos recuerda que somos apenas aprendices en el gran teatro del universo. Si estás preparado para cuestionar lo imposible, quédate. Y compártenos desde qué rincón del planeta observas estas maravillas esta noche. La madrugada del 17 de febrero de 2025, el Observatorio Europeo Austral en Chile captó las primeras imágenes anómalas. El astrónomo Javier Martínez no buscaba específicamente a 12P Pons-Brooks. Su telescopio seguía otro objetivo cuando una mancha difusa apareció en los bordes del campo de visión. Inicialmente, parecía un artefacto técnico, un error de captura. Pero cuando el equipo revisó los datos, lo que encontraron desató una cascada de llamadas internacionales. El cometa 12P Pons-Brooks fue descubierto en 1812 por Jean-Louis Pons y redescubierto en 1883 por William Brooks. Con una órbita de 71 años, este cuerpo celeste pertenece a la familia de cometas jovianos, aquellos cuya trayectoria está influenciada por la gravedad de Júpiter. Pero para comprender lo extraordinario de su comportamiento actual, necesitamos entender tres conceptos fundamentales. La sublimación es cuando el hielo se transforma directamente en gas sin pasar por estado líquido. En este cometa ocurre algo extraordinario. Sublima moléculas que no deberían estar presentes en su superficie según los modelos actuales. La resonancia orbital describe cómo los cuerpos celestes se influencian gravitacionalmente entre sí, creando patrones predecibles de movimiento. En este caso, el 12P ha abandonado completamente su resonancia esperada con Júpiter, como si algo más ejerciera influencia sobre él. La coma es la atmósfera difusa que rodea el núcleo de un cometa, formada por gases y polvo liberados durante su acercamiento al Sol. En el 12P, esta coma ha desarrollado una estructura hexagonal perfecta que ningún modelo físico puede explicar. Pero cuando los científicos analizaron su espectro lumínico, encontraron algo que nadie esperaba. La primera gran anomalía comenzó con una pregunta simple. ¿A qué velocidad se mueve el cometa? Según las leyes de Kepler y siglos de observaciones, un cometa en esta posición orbital debería desplazarse a aproximadamente 21 kilómetros por segundo relativo al Sol. Los modelos gravitacionales son precisos, probados con miles de cuerpos celestes. Sin embargo, cuando 5 observatorios independientes midieron su velocidad, todos confirmaron lo mismo. 12P Pons-Brooks se estaba moviendo a 23.7 kilómetros por segundo. Esta diferencia de 2.7 km/s suena pequeña, pero en términos astronómicos representa una anomalía masiva. Es como si un objeto del tamaño de una montaña hubiera decidido acelerar por su cuenta. Los científicos primero buscaron errores de medición. Luego, posibles influencias gravitacionales de cuerpos desconocidos. Incluso se propuso que una fragmentación interna podría haber generado un efecto de propulsión. Pero ninguna explicación cerraba matemáticamente. La pregunta quedaba flotando. ¿Qué fuerza invisible empuja al cometa del diablo? La segunda anomalía emergió cuando los espectrómetros del observatorio Mauna Kea en Hawái analizaron la luz reflejada por el cometa. Los cometas típicos emiten en longitudes de onda predecibles, correspondientes a los gases comunes: agua, dióxido de carbono, metano y amoníaco sublimados. El espectro del 12P mostró algo completamente inesperado: fuertes emisiones en frecuencias de 7.83 Hz, coincidiendo exactamente con la resonancia Schumann de la Tierra. Esta frecuencia es la respiración electromagnética natural de nuestro planeta, causada por tormentas eléctricas en nuestra atmósfera. Encontrarla emitida por un cometa distante era como escuchar el latido de tu corazón proviniendo de un extraño. Los físicos propusieron contaminación de datos, interferencia atmosférica o incluso nuevos fenómenos electromagnéticos interplanetarios.
Pero cuando el telescopio espacial James Webb, fuera de nuestra atmósfera, confirmó la misma señal, la comunidad científica quedó perpleja. ¿Cómo podía un cometa emitir la misma frecuencia resonante que nuestro planeta? ¿Era posible algún tipo de sincronización a distancia? La tercera anomalía, quizás la más inquietante, fue descubierta el 3 de octubre. Durante 17 segundos exactos, todos los sensores dirigidos hacia el cometa dejaron de registrar datos simultáneamente. Telescopios en Chile, Japón, España y el radiotelescopio FAST en China experimentaron el mismo silencio de datos al mismo tiempo, a pesar de estar utilizando tecnologías completamente diferentes. Cuando los instrumentos volvieron a funcionar, captaron un resplandor verde azulado intenso que pulsaba con un patrón rítmico. El análisis posterior reveló que estos pulsos seguían exactamente la secuencia de números primos hasta el 31, repitiendo el ciclo cada 73 segundos. Los ingenieros revisaron cada componente de los sistemas, buscando fallos sincronizados. Los astrónomos propusieron fenómenos de ocultación por polvo cometario, pero la precisión matemática de la secuencia posterior desafiaba cualquier explicación natural conocida. ¿Cómo podía un objeto inanimado emitir patrones matemáticos complejos? Ante estas anomalías, la comunidad científica se dividió en tres grandes escuelas de pensamiento, cada una intentando dar sentido a lo inexplicable. La escuela conservadora, liderada por el Dr. Zhang del Instituto de Astronomía de Beijing, propone que estamos presenciando una combinación excepcional de fenómenos conocidos. Según su teoría, el núcleo del cometa contiene concentraciones inusuales de materiales ferromagnéticos que interactúan con el viento solar, generando campos electromagnéticos complejos. La aceleración anómala podría explicarse por eyecciones masivas de material siguiendo el principio de acción-reacción, similar a un motor de cohete natural. No necesitamos nuevas físicas, argumenta Zhang, solo una combinación estadísticamente improbable de fenómenos conocidos. La escuela estructural, representada por la Dr. Sánchez del Centro de Astrobiología en Madrid, propone un modelo revolucionario. El núcleo del cometa podría contener hielo cristalizado en estructuras moleculares ordenadas, similares a cristales líquidos. Estas estructuras, formadas durante milenios en el espacio interestelar, podrían actuar como resonadores cuánticos que amplifican y transforman la radiación solar en patrones coherentes de energía. Estamos viendo un nuevo estado de la materia, que solo puede formarse en condiciones de espacio profundo durante largos periodos, sugiere Sánchez, un tipo de materia condensada que procesa información a nivel estructural. Finalmente, la escuela radical, con el Dr. Morell del SETI Institute como su vocero más visible, se atreve a explorar los límites externos de la ciencia. Aunque mantiene escrupuloso escepticismo científico, esta escuela sugiere que deberíamos considerar la posibilidad de que el cometa sea un objeto interestelar antiguo que ha interactuado con distintos sistemas estelares antes de llegar al nuestro. No estamos diciendo que sea artificial, aclara cuidadosamente Morell, sino que podría contener compuestos químicos formados en entornos completamente diferentes a nuestro sistema solar, con propiedades que aún no comprendemos. Ninguna de estas explicaciones logra integrar satisfactoriamente todas las anomalías observadas. Cada respuesta genera nuevas preguntas. La astronomía se encuentra en un impasse productivo, ese espacio incómodo pero fértil donde el conocimiento establecido se enfrenta a datos que no encajan en los modelos actuales. Y justo cuando el debate científico alcanzaba su punto más intenso, ocurrió lo impensable. La madrugada del 7 de noviembre, el cometa cambió abruptamente su trayectoria. No fue un ajuste sutil, sino un giro definido, como si hubiera decidido conscientemente alterar su rumbo. Las imágenes capturadas por el Observatorio Paranal mostraban claramente una desviación de 12 grados en su trayectoria elíptica, apuntando ahora directamente hacia el interior del sistema solar. La comunidad astronómica internacional entró en estado de alerta. Observatorios de todo el mundo reorientaron sus instrumentos. Las agencias espaciales convocaron reuniones de emergencia. En cuestión de horas, el 12P Pons Brooks se convirtió en el objeto más observado del sistema solar. Este cambio dramático obligó a replantear todas las teorías. La escuela conservadora no podía explicar un cambio direccional tan preciso mediante eyecciones aleatorias.
La escuela estructural veía confirmada la posibilidad de complejos procesos internos, pero sin explicación para su sincronización perfecta. Y la escuela radical mantenía un silencio prudente, consciente de las implicaciones extraordinarias. Mientras los científicos profesionales debatían, algo sin precedentes ocurría. La ciencia ciudadana tomaba las riendas del descubrimiento. María Luján, profesora de secundaria en Buenos Aires, fue quien primero captó con su telescopio amateur la séptima señal, un pulso de rayos gamma coincidiendo exactamente con el cambio de trayectoria del cometa. Su imagen, compartida en redes sociales científicas, llegó a los investigadores de ESA antes que los datos oficiales. Solo apunté donde todos miraban, comentó con humildad, pero mi posición en el hemisferio sur ofreció un ángulo que los grandes observatorios no tenían en ese momento. Por primera vez en décadas, astrónomos de países en conflicto compartían datos en tiempo real, sobrevolando tensiones geopolíticas. El cielo no reconoce fronteras, y ante el misterio cósmico, la humanidad recordó brevemente su unidad fundamental. La ciencia se volvió viral, aunque no siempre por las razones correctas. Mientras especialistas analizaban datos, las teorías especulativas florecían. Pero en medio del ruido mediático, un descubrimiento silencioso emergía. El cometa 12P no pertenecía originalmente a nuestro sistema solar. El análisis isotópico de los gases emitidos reveló proporciones de deuterio y oxígeno 18, incompatibles con la nebulosa solar primigenia. La proporción exacta, 3.82 veces más alta que cualquier objeto formado en nuestro sistema. Esta firma química solo puede explicarse si el cometa se formó alrededor de otra estrella, en otra parte de la galaxia. Su órbita actual, aunque parece cerrada, muestra sutiles características hiperbólicas cuando se analiza con precisión, sugiriendo que fue capturado por la gravedad de Júpiter en algún momento del pasado remoto. No es un visitante periódico fiel, es un inmigrante adoptado por nuestro sistema. La velocidad y energía necesarias para viajar entre sistemas estelares implican que este objeto ha navegado el vacío interestelar durante posiblemente millones de años. Es un fósil galáctico, un archivo congelado de otro rincón de nuestra galaxia. Así como un arqueólogo lee capas de tierra, los astrónomos leen capas de hielo. Cada estrato de este núcleo cometario es una página del diario cósmico, registrando condiciones de lugares que los humanos jamás han observado. El inventario molecular del cometa reveló otra sorpresa. Los espectrómetros detectaron no solo las moléculas comunes como H2O, CO2 y CH4, sino también compuestos orgánicos complejos: formaldehído, acetaldehído, cianuro de hidrógeno, glicina e incluso estructuras similares a péptidos simples. Esta química compleja no implica vida, pero contiene los ladrillos fundamentales de sistemas prebióticos. El cometa es un laboratorio químico natural donde las condiciones extremas del espacio profundo han catalizado reacciones que normalmente requerirían millones de años en entornos planetarios. Los científicos comprenden ahora que estos mensajeros helados pudieron haber sido cruciales en la siembra de mundos como la Tierra, con los compuestos necesarios para iniciar procesos biológicos. Cada cometa interestelar es una cápsula del tiempo química, transportando posibilidades entre las estrellas. Pero más allá de los datos y mediciones, el fenómeno del cometa del diablo nos revela algo profundo sobre nosotros mismos. ¿Por qué estas anomalías nos fascinan tanto? ¿Qué dice de nuestra especie esta obsesión por lo inexplicable? Buscamos mensajes donde solo hay matemática y significado, donde quizás solo existe azar. Pero tal vez esta búsqueda es el mensaje. La mente humana está diseñada para detectar patrones y construir narrativas. Es nuestra mayor fortaleza evolutiva y nuestra constante fuente de espejismos cognitivos. En la era digital, donde la información viaja más rápido que la comprensión, el cometa 12P ha desnudado nuestras dinámicas sociales. Mientras los datos brutos viajan instantáneamente entre observatorios, las interpretaciones se fragmentan en burbujas de creencia. Algunos ven confirmadas sus sospechas cósmicas, otros encuentran nuevas preguntas científicas. Y en esta divergencia, quizás, reside nuestro mayor potencial, la diversidad de perspectivas que, eventualmente, construye una imagen más completa. El verdadero valor del cometa del diablo no está en las respuestas que nos da,
sino en las preguntas que nos obliga a formular. La incertidumbre no es un estado a superar, sino el motor mismo del descubrimiento. El cometa 12P Pons-Brooks continuará su travesía enigmática. Sus 7 señales han quedado registradas en nuestros instrumentos y en nuestra imaginación colectiva. Hemos medido su velocidad imposible, escuchado su resonancia sincronizada con nuestro planeta presenciado, su silencio orquestado maravillado ante su resplandor estructurado, sentido su influencia ionosférica, descifrado parcialmente el código de su hielo y contemplado atónitos su cambio deliberado de rumbo. Sabemos ahora que viene de lejos, muy lejos, trayendo memorias químicas de otro rincón de la galaxia. Sabemos que su comportamiento desafía nuestros mejores modelos, pero lo que aún no sabemos podría ser lo más valioso. Una invitación abierta a la exploración continua. Hay algo en el cielo que no debería estar allí, moviéndose como no debería moverse. Y hay algo en nosotros que no puede dejar de buscarlo, de cuestionarlo, de maravillarse ante ello. Y tal vez esa sea la verdadera sincronía, el verdadero encuentro cósmico, entre un objeto que desafía explicaciones y una especie determinada a encontrarlas. Si este viaje a lo inexplicable te conmovió, compártelo con quienes también contemplan las estrellas y se preguntan qué secretos guardan, porque en la búsqueda compartida quizás reside nuestra mayor conexión con el cosmos.